Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos nuestros espectadores. Sean todos y todas ustedes bienvenidos a este ciclo de conversatorios organizado por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, y la Universidad Autónoma Metropolitana a través de la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación. Este ciclo denominado Personas Adultas Mayores en el contexto de la COVID-19 tiene por objetivo analizar la situación de las personas adultas mayores ante la situación de pandemia que hemos venido viviendo desde hace poco más de un año. Nuestro primer tema, el tema con el cual inauguraremos este ciclo de conversatorios, refiere a mitos y realidades de la vacunación en personas adultas mayores. Mi nombre es Eduardo Villa y tendré la distinción de moderar este primer conversatorio que organizan la UAM y el INAPAM. Dada el primer tema de este ciclo, vamos a tener unas palabras por parte de los representantes de ambas instituciones. Primero, le cedemos el uso de la palabra al licenciado Jorge Alberto Valencia Sandoval, quien es apoderado legal y director de Administración y Finanzas del INAPAM, para que nos brinde un mensaje. Adelante, licenciado. Muchas gracias, don Eduardo. Muy buenas tardes. En principio, agradeciendo la participación de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana en la realización de los conversatorios denominados Las Personas Adultas Mayores en el contexto de la COVID-19. En dichas conferencias participarán destacados docentes e investigadores a efecto de contribuir al conocimiento del bienestar de las personas adultas mayores. El cometido de estas reuniones es con el objeto de integrar una red de formadores de profesionales en todos los campos del conocimiento con perspectiva gerontológica, punto de vista desde el cual se fomente la investigación de temas prioritarios como son la vacunación, la salud mental, los beneficios sociales de las nuevas tecnologías de la comunicación, para reforzar la divulgación de los hallazgos de la riqueza académica y poder enriquecer las políticas públicas. La tercera edad se constituye en la etapa de la experiencia, madurez y conocimiento, y debe ser magnificada por su trascendencia. Es la perspectiva a valorar dignificando el momento de la vida. Sea esta una serie de reuniones que nos permitan enriquecer el conocimiento, que nos permitan encontrar nuevas vertientes en el tratamiento de la persona adulta mayor. Muchas gracias y reitero el agradecimiento por la participación de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana. Muchas gracias. Gracias, licenciado Jorge Valencia, por su mensaje. Y ahora le damos el uso de la voz al doctor Joaquín Flores Méndez, quien es coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la UAM, para que nos ofrezca unas palabras. Adelante, doctor. Buenas tardes. Pues agradecer primero al licenciado Jorge Alberto Valencia Sandoval, en su carácter de apoderado legal del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el que haya permitido a la Universidad Autónoma Metropolitana, que si bien no es nacional, es federal, acompañarlos en este proyecto que pretendemos que dote a las personas adultas mayores en un lenguaje muy sencillo de los elementos básicos para poder entender algunos conceptos de la vacunación, de la nutrición, del uso de tecnologías y de la salud mental. Creemos que actividades como esta permiten acercarnos a una población que en este momento requiere una atención muy especial y que abre la puerta además para que a través del canal YouTube, donde vamos a tener estas 4 conversatorios, puedan hacer preguntas que nos encargaremos de responderlos en su oportunidad, y si además nos ofrecen algunos temas de interés para ustedes, serán de la mejor manera bienvenidos. Consideramos que canales como estos, dirigidos a grupos muy focalizados de la población, permiten vincularnos haciendo énfasis en la vocación social que tenemos de resolver problemas de la comunidad. Van a ser 4 temas que vamos a estar trabajando en 4 sesiones de no más de 100 minutos, porque entendemos que no más de 100 minutos se volvería algo verdaderamente inmanejable. Pensamos que con estos eventos cortos podemos empezar lo que será una larga relación de colaboración con el INAPAM, que nos permita realmente ser útiles para las personas que en este momento requieren de información veraz, atinada, oportuna, cierta, científicamente
basada en situaciones académicas que nos permitan dar información de importancia. Muchísimas gracias otra vez al licenciado Valencia Sandoval y a su equipo de trabajo por esta oportunidad que nos dan. Muchas gracias. Gracias tanto al licenciado Jorge Valencia como al doctor Joaquín Flores por ofrecernos estas palabras inaugurales. Bien, ahora vamos a presentar a los cuatro ponentes que nos estarán acompañando en este primer conversatorio. En primer lugar, leo la semblanza curricular de la maestra María del Carmen Salazar Jiménez, quien es maestra en Salud Pública en Envejecimiento por el Instituto Nacional de Salud Pública, licenciada en Enfermería por la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco. Asimismo, posee un diplomado en Medicina Geriátrica en la Atención Primaria, otro diplomado denominado Cuídame, diplomado en Envejecimiento Saludable, todos ellos por el Instituto Nacional de Geriatría. Además, posee otro diplomado en Presupuesto Basado en Resultados 2019 y diplomado en Evaluación de Políticas y Programas Públicos, ambos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualmente, la maestra Salazar Jiménez se desempeña como enfermera adscrita de gerontología del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y, a su vez, es consultora de ESER y Asociados. Bienvenida, maestra María del Carmen. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña la doctora en Ciencias Copitzi Cruz Cruz, quien es química farmacéutica industrial por el Instituto Politécnico Nacional, maestra en Ciencias Farmacéuticas por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctora en Ciencias en Epidemiología por la Escuela de Salud Pública de México. Sus intereses de investigación son farmacoepidemiología con énfasis en sustancias psicoactivas, farmacoecovigilancia y farmacoeconomía. En el ámbito de la investigación tiene el nombramiento de candidata en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Asimismo, es profesora investigadora invitada en el Laboratorio de Fármacos Huérfanos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Imparte docencia en los programas de licenciatura en Química Farmacéutica Biológica, así como en la maestría y en el doctorado en Ciencias Farmacéuticas de la UAM. Asimismo, imparte docencia en la Escuela de Salud Pública de México. También la doctora Copitzi ha participado como coasesora de tesis de licenciatura y posgrado en temas relacionados con farmacoepidemiología, uso racional de medicamentos y farmacoecovigilancia. Además, ha colaborado en proyectos financiados en los temas de epidemiología de aguas residuales y monitoreo de ambientes libres de humo de tabaco ambiental. Actualmente colabora en el proyecto institucional de la UAM, Estudios Fármacoepidemiológicos y Fármacoeconómicos desde una perspectiva pública, caso de México. También comentar que la doctora Copitzi Cruz ha impartido alrededor de 18 conferencias y trabajos en congresos en los temas de sustancias psicoactivas, epidemiología de aguas residuales y farmacoepidemiología. Asimismo, ha colaborado en la publicación de manuscritos científicos en el ámbito de sustancias psicoactivas, epidemiología de aguas residuales, salud pública y farmacoepidemiología. Finalmente, comentar que la doctora Copitzi ha realizado 11 publicaciones. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. También nos acompaña el doctor Vladimir Iltich Arteaga Salgado, quien es médico cirujano y partero por la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestro en salud pública con área de concentración en enfermedades infecciosas por el Instituto Nacional de Salud Pública. Estudió asimismo el programa de actualización en salud pública y epidemiología de vacunas y salud pública en el propio Instituto Nacional de Salud Pública. Realizó el curso de enfermedades infecciosas y salud global en el Instituto Nacional de Salud Pública. Es consultor para la Organización Panamericana de la Salud en enfermedades prevenibles por vacunación y en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 en México. Además, es colaborador en la elaboración de guías técnicas de aplicación
y guías informativas de las vacunas contra COVID-19 en México. Ha colaborado en las actividades de capacitación para el personal que participa en la estrategia de vacunación contra la COVID-19 en nuestro país. Y finalmente, comentar que el doctor Vladimir es consultor en el proyecto para el fortalecimiento de la red de frío en México. Bienvenido, doctor Arteaga. Muchas gracias. Nuestro último invitado es el doctor Rafael Bojalil Parra, quien es médico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco, maestro y doctor en investigación biomédica básica por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 3 e integrante de la Academia Nacional de Medicina de México y de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido jefe del Departamento de Inmunología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, director adjunto de Planeación y Evaluación del CONACYT, así como encargado del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco de la UAM. Actualmente, el doctor Rafael Bojalil es profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco y miembro de la Comisión Interinstitucional de Prevención ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19 de la UAM. Las líneas de investigación del doctor Bojalil Parra tratan sobre la inflamación y resolución en diversos trastornos fisiológicos. Ha incursionado en temas de educación médica y política científica. Bienvenido, doctor Bojalil. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí con ustedes, muy amables. Antes de darle el uso de la voz a nuestros invitados, procederé a explicarles a ellos y a nuestra audiencia cuál será la dinámica de este conversatorio. Primero tendremos una etapa de exposición en la que cada uno de nuestros invitados tendrá hasta 10 minutos para ofrecernos sus consideraciones en torno al tema de esta sesión. Posteriormente pasaremos a una etapa de preguntas de la audiencia, por lo cual exhortamos a nuestro público que en caso de tener alguna pregunta o comentario durante la exposición de nuestros invitados, lo escriban en el chat de esta plataforma, el cual ya se encuentra habilitado para ello. Y finalmente tendremos una ronda de conclusiones en la cual nuestros invitados tendrán hasta 5 minutos para ofrecernos sus comentarios finales. Les comento a nuestros invitados que el orden de intervención en la primera y tercera ronda de este conversatorio será respetando el orden en el que fueron presentados. Asimismo, les comento que cuando falten 30 segundos para concluir sus respectivas intervenciones, aparecerá en pantalla una cuenta regresiva para que tengan una mayor orientación del tiempo. Sin más, le cedo el uso de la voz a la maestra Mari Carmen. Buenas tardes, voy a compartir unas diapositivas. Bueno, voy a dar inicio con este tema tan importante para las personas adultas mayores y para toda la población, que es la vacunación. La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de proteger contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas, y es una de las principales estrategias más eficaces en la salud pública. Desde que en 1798 Edward Jenner formuló la vacuna contra la viruela, empezaron a surgir diversos mitos, todos ellos entendidos como las narraciones fabulosas e imaginarias que intentan dar una explicación no racional a la realidad. Todos estos mitos venían desde un contexto religioso, porque ya que se había formulado esta vacuna desde la viruela vacuna, como tal, desde la vaca, empezaron a comentar las personas de estas épocas que el ser humano era una persona, pura, que lo había creado Dios, y no era posible que un ser inferior como un animal fuera a entrar dentro de su organismo. Entonces no se veía de esta forma natural, y se empezó a pregonar mucho que las características que las personas adquirían después de esta vacunación eran las propias características del animal, como que les crecían orejas, les salía pelo, les salía cola. Todo esto trató de eclipsar todos los beneficios que las vacunas estaban dando. Las vacunas cada año evitan más de 6 millones de muertes y previenen enfermedades discapacitantes.
En las personas adultas mayores es muy importante, considero, empezar hablando de las realidades, más que mitos, para poder ponerlas por encima siempre de los mismos. El riesgo a morir por enfermedades prevenibles por vacunación, al compararla con la población joven, es hasta 1000 veces mayor en las personas adultas mayores. Esto debido a que durante el proceso de envejecimiento ocurre el proceso de envejecimiento del sistema inmune, al que se le llama inmunosenescencia, aunado a factores como el uso de medicamentos, el tener más enfermedades crónicas y a la desnutrición, nos da una respuesta inmunitaria disminuida y una mayor susceptibilidad de enfermedades a las enfermedades infecciosas. Aunado a ello, la protección que dan las vacunas en la población adulta mayor es la mitad que la que le da a una población más joven, por lo cual debemos de promover una vacunación basada en el curso, con perspectiva de curso de vida, es decir, vacunar en edades más tempranas cuando los efectos de la inmunosenescencia aún no han ocurrido, porque la memoria permanece con la edad. Por ello es de vital importancia que las personas que nos están viendo ahorita, tanto las personas adultas mayores como las personas de la población un poco más joven, revisen sus cartillas nacionales de salud y que tengan su esquema de vacunación completo. En las personas adultas mayores existen 3 vacunas que son las más importantes, las que se ponen en el esquema de vacunación, que es la neumocóxica polisacárida, que previene la neumonía por neumococo, la TD, que previene el tétanos y difteria, y la influenza estacional, que previene la influenza. Los beneficios que la vacunación le proporciona a las personas adultas mayores es la preservación de la capacidad funcional, una mejor calidad de vida, la disminución de la mortalidad por enfermedades infecciosas prevenibles, menos complicaciones y hospitalizaciones, el menor uso de antibióticos y la prevención de la dependencia. Por lo cual, desarrollé una búsqueda sobre mitos en personas mayores acerca de la vacunación y estos fueron los principales que encontré. El primero, las vacunas infectan a las personas de la enfermedad que dicen prevenir. Esto es falso. Hay que conocer cómo funcionan las vacunas. Cuando una persona es vacunada, su sistema inmunitario produce anticuerpos. Esto debido a que la vacuna contiene microbios, que son virus o bacterias, muertos o debilitados, que producen estos anticuerpos y generan esta respuesta, pero no producen la enfermedad ni las complicaciones de la misma. El segundo mito es, después de haber tenido una enfermedad, el cuerpo se vuelve inmune a la misma y esto es mejor que vacunarse. Esto también es falso. La protección que otorgan las vacunas es superior a la que adquirimos al enfermarnos. Además, estas no causan ni las secuelas ni las complicaciones. El tercer mito es, no es necesario vacunarse si se mantiene una buena higiene. También es falso. La realidad es que incluso mejorando la higiene, el saneamiento y el acceso al agua potable, las infecciones seguirán propagándose si las personas no se vacunan y también podrían reaparecer aquellas enfermedades infecciosas que ya habíamos dado por erradicadas. El mito 4 es, las vacunas contienen ingredientes peligrosos y tóxicos. Y el mito 5, las vacunas contienen microchips que permiten a los gobiernos o a las personas con poder el rastrear o manipular a quienes se vacunan. Esto también es completamente falso. Para ello debemos de conocer qué es lo que contienen las vacunas, que son 4 elementos. El primero son los antígenos, que es la forma muerta o debilitada del patógeno que produce la enfermedad. El segundo son los adyuvantes, que son los que incrementan la respuesta de nuestras defensas y facilitan la acción de las vacunas. Los conservantes, que garantizan que la vacuna mantenga su eficacia, y los estabilizantes, que son aquellos que protegen la vacuna durante su transporte y almacenamiento. El otro mito es, las vacunas son peligrosas para las personas adultas mayores. Esto es falso. Todas las vacunas tienen la eficacia y seguridad requerida para que las personas adultas mayores se protejan. Es muy importante que si la persona adulta mayor, por algún motivo o factor, ya sea que sea alérgico a alguno de los componentes de la vacuna o que tenga alguna enfermedad que le impide ser vacunado, cuente con una red de apoyo que sí se vacune. Personas, familiares, amigos, miembros de la comunidad que se vacunen para con ello también mantener protegida a la población. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias,
maestra María del Carmen Salazar Jiménez por sus comentarios en esta primera ronda, bastante ilustrativo y considero que pertinente el tratar de despejar los mitos que, sobre todo en el contexto, en la coyuntura que nos encontramos de la pandemia por COVID-19, muchas veces han aparecido y ha permitido que se divulguen las denominadas fake news. Gracias, maestra Salazar Jiménez, por su participación. Ahora le cedo el uso de la voz a la doctora Copitzi Cruz, quien tiene hasta 10 minutos para ofrecernos sus comentarios. Adelante, doctora. Ok, muchas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla y escucharme perfectamente? Sí, doctora. Perfecto, bueno, vamos a iniciar. Reitero mi agradecimiento a la invitación a este ciclo de conversatorios sobre precisamente mitos y realidades de la vacunación en personas adultas mayores. El objetivo de esta reflexión es básicamente destacar la importancia, beneficios y riesgos relacionados a la vacunación en adultos mayores. Brevemente, la agenda y los 3 temas que me interesa destacar en esta tarde es ¿por qué vacunar? Ya un poco la maestra Salazar nos hablaba de ello, quizás solo enfatizar en algunos puntos. Un poco esta situación que, bueno, nos trae en esta tarde, que es precisamente las vacunas y COVID-19, hablar un poco al respecto y una vez que yo soy vacunado en este contexto de COVID-19, ¿qué debo hacer? ¿Ok? Bueno, ¿por qué vacunar? Es en general, ¿no? Ya como nos mencionaba previamente la expositora que me precedió, pues es importante primero conocer qué es una vacuna, ¿no? En términos generales, ¿no? Aquella preparación que nos protege porque nos proporciona ciertas condiciones, en este caso inmunidad, para prevenir contra ya sea adquirir una enfermedad o a su vez prevenir de casos graves de ciertas enfermedades. ¿Cómo? A través de la generación de una serie de moléculas denominadas anticuerpos, ¿no? Que van a estar en nuestro cuerpo y que cuando entre un agente infeccioso, estas puedan activarse y obviamente generar mecanismos para que no se pueda entablar una infección. En general, existen a la fecha muchas formas, ¿no? de generar vacunas. Algunos de los principales mecanismos son aquellas que utilizan ciertas partes de virus o virus íntegros atenuados, ¿no? De tal suerte que estas pequeñas estructuras moleculares permiten desatar esa respuesta inmunitaria que nos protege. O algunas otras que básicamente utilizan fragmentos que inducen una respuesta inmunitaria, es decir, no todo este agente, ¿no? virológico, sino solo una porción, o incluso aquellas que solo están formuladas utilizando una parte del material genético. En general, obviamente dependerá del tipo de agente y de algunas otras características de la enfermedad misma que desencadena el que se opte por una u otra formulación. Pero bueno, en general, ¿en qué nos benefician este tipo de insumos para la salud? Pues el esquema principal donde debemos centrar nuestros esfuerzos básicamente salva vidas, ¿no? Actualmente, y de hecho ese es uno de los grandes logros de la humanidad, la vacunación, e incluso México, ¿no? Ancestralmente se ha caracterizado por tener un sistema muy robusto de vacunación, que incluso somos ejemplo para América Latina. Como bien les mencionaba, las vacunas son estos insumos que nos permiten generar mecanismos de defensa, precisamente ante enfermedades denominadas transmisibles, que son aquellas producidas por bacterias y microorganismos como virus, entre otros. Entonces, en ese sentido, son los beneficios de la vacunación. Adicionalmente, es un acto de solidaridad. Como pueden ver en esta pequeña imagen, si nosotros lo reflejamos, ¿no? Hasta en el ámbito futbolístico, la vacuna precisamente funciona como esa barra protectora que va a defender, en este caso, al portero, ¿no? Que es nuestro cuerpo, nuestra integridad, ¿no? Y en este caso, el del equipo contrario será ese agente que quiere atacarnos. Entonces, de cierta manera, estas vacunas son esa defensa. Y entonces, en ese sentido, al nosotros tener esa inmunidad, evitamos la propagación de las enfermedades y entonces ya la vacunación no solo se convierte en algo que nos protege, sino que protege a los que nos rodean.
Otro de los puntos importantes y beneficios de la vacunación es que previene complicaciones de distintas enfermedades, no solo infecciosas, sino incluso aquellos que padecen enfermedades crónicas como cáncer y demás. El hecho de estar vacunados obviamente les da una protección para que no se agraven si llegan a infectarse. Otro de los puntos importantes es que es un mecanismo que es importante a lo largo de toda la vida. Quizá algunos de ustedes tengan más información en relación a la vacunación en las etapas tempranas. Sin embargo, a lo largo de la evidencia que se tiene, se han obviamente encontrado beneficios de vacunación para distintas enfermedades a lo largo de la vida, ¿no? E incluso diferenciadas entre hombres y mujeres. Y en ese sentido, obviamente, dada la importancia de la vacunación en general, lo que nos trae aquí es justamente en adultos mayores. ¿Por qué es importante vacunarlos? Pues porque hay muchas enfermedades que son prevenibles precisamente por esta intervención y que son muy frecuentes en adultos mayores, dentro de las que destacan influenza, neumococo, y estas precisamente son aquellas que contribuyen en una elevada magnitud a la mortalidad en el adulto mayor. O sea, el hecho de vacunar y tener esas defensas previene mortalidad y morbilidad. Otra de las que están muy destacadas justo como enfermedades en el adulto mayor son herpes zóster y tétanos, ¿no? También que forman parte de las vacunas para combatir y obviamente evitar la presencia de estas enfermedades. ¿Qué otro factor es el que es evidencia para decir que es importante vacunar a los adultos mayores? Este concepto que también nos manejaba la doctora Salazar de inmunosenescencia, ¿no? El hecho de la simple edad, dada las condiciones de edad avanzada y que los procesos fisiológicos cambian en el ser humano, hay un cambio en la respuesta de defensa, ¿no? Que se disminuye. Entonces, esta misma situación vulnera al organismo y entonces por eso es relevante la vacunación en este grupo de edad. Y en ese sentido, enfocándonos a la parte de COVID, vacunas y COVID, ¿por qué es importante vacunarnos como adultos mayores, ¿no? Nuestros vecinos adultos mayores, nuestros padres? Pues precisamente llevamos ya más de un año con este virus circulando en el país, ya vimos, ¿no? La relevancia que tiene, ¿no? Que sigue teniendo no solo en México, sino a nivel mundial. Y nos hemos dado cuenta, bueno, a lo largo de que ya sabemos un poco más sobre el mecanismo de la enfermedad, cómo igual una vez que alguien enferma puede permanecer asintomático, algunos se alivian, pero hay una gran parte de una población, una cantidad de la población que puede agravarse y desarrollar cuadros graves o incluso fallecer. Y es precisamente donde destaca la relevancia de la vacunación en este sentido en adultos mayores, porque evidencia desde estudios en el extranjero, incluso nosotros desarrollamos un estudio con población mexicana, donde evaluamos qué factores estaban relacionados con el agravamiento y la muerte, y uno de los más claros son enfermedades crónicas, encontramos mayor relación también en hombres, y el punto clave es la edad avanzada. En general, los adultos mayores tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros graves. Considerando esa situación, es muy importante generar mecanismos para, obviamente, prevenir la infección y, por otro lado, pues tratarla, ¿no? ¿Qué opciones terapéuticas actualmente existen para esta enfermedad? Pues ya más de un año de convivir con ella, pues se han desarrollado terapias, obviamente, para tratarla, pero el tema que nos trae aquí es precisamente las vacunas, ¿no? Toda esta carrera a nivel internacional por lograr este tipo de terapias que permitan, por un lado, reducir el riesgo de enfermar, que es uno de los objetivos, pero en general, pues las que ahorita están disponibles se ha visto que tienen una eficacia muy buena en el caso de prevenir precisamente casos graves por COVID. Hasta el 6 de enero del 2021 se habían aprobado, estas son algunas, que quizá ustedes han oído en las noticias, ¿no? Como Moderna, BioNTech, Pfizer, aquellas producidas por el Instituto de Investigación Gamaleya, Sinopharm, entre otras. En México, ¿cuáles tenemos disponibles? Pues algunas de las que les muestro aquí. Muchas de ellas, obviamente, siguen en investigación, pero se están utilizando porque actualmente hay evidencia de que la eficacia, obviamente, supera los efectos adversos y que como está la situación de la enfermedad,
es importante vacunar y se están aplicando, ¿no? Entonces, a lo mejor muchos de ustedes, que espero que ya todos los que estén aquí, adultos mayores, estén vacunados, pudieron recibir alguna de estas opciones, ¿no? Generalmente, por ejemplo, Sputnik, ¿no? Algunas como la de CoronaVac, y bueno, esta es su autorización y en qué fase se siguen evaluando. Anteriormente, pues eran las vacunas, en específico estas 5 que les muestro en este cuadro, un poquito para hablar del dosis de esquema de vacunación. En general, las vacunas que han llegado a México, algunas son para administrarse en un esquema de 2 dosis, obviamente con un tiempo entre la aplicación de la primera y la segunda, como son la de Pfizer, la de Astra, la de Sputnik, CanSino, que nos tocó a todos los docentes de México, ¿no? Con una sola dosis, y obviamente en ese sentido, pues tiene un esquema, ¿no? Un esquema que es importante seguirlo para obviamente lograr la efectividad de la que ahorita se conoce que puede tener hacia las personas. Obviamente se convive con los efectos secundarios, los cuales justo muestro del lado derecho. ¿Se dejó de compartir? Sí, doctora, es que ya le falta poco tiempo para concluir. Ah, ok. Entonces termino. Ok, y bueno, entonces estos efectos adversos deben ser reportados porque necesitamos saber más de lo que está pasando con estas vacunas. También es importante que sepan que son efectivas, que reducen el riesgo de tener cuadros graves de COVID. Sin embargo, necesitamos seguirlas evaluando. Entonces, la información que ustedes puedan aportar una vez que las obtienen es muy relevante. Y una vez que están vacunados, solo recordarles que la cuestión no termina aquí. Si bien ustedes ya están vacunados, deben de tener ciertas precauciones porque obviamente la pandemia sigue. Y en ese sentido, independientemente de la inmunización, ustedes siguen siendo susceptibles de una infección. Entonces, ante ello, es importante tomar las precauciones, ¿no? Esta situación, si ya me vacuno, que puedo convivir con ciertas personas, pero mantener algunas cuestiones como el uso de cubrebocas, esta cuestión de la distancia social, evitar reuniones muy conglomeradas y obviamente si presentan síntomas, pues tratar en la medida de informar, ¿no? Para seguir esta situación de salud. ¿Ok? Bueno, sobre todo agradezco y promovamos el uso racional de las intervenciones de salud. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Copizzi Cruz, por esta primera intervención que ha tenido. Usted lo resaltaba la importancia de la vacunación en nuestro país y sobre todo el haber atendido como población prioritaria a las personas adultas mayores que, como usted bien lo comentaba, son más propensas a contraer cuadros graves de esta enfermedad. Gracias, doctora. Y ahora le cedo el uso de la voz al doctor Vladimir Arteaga, quien tiene hasta 10 minutos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias a los organizadores por la invitación y al público presente. Muchas gracias también. Procedo a compartir mi pantalla. Vamos a hablar lo que es del mitos y realidades de la vacunación en adultos mayores, en el contexto de la pandemia por COVID-19. Bueno, yo creo que no hace falta recordar que en marzo de 2020 el mundo se enfrentó a la declaración de pandemia por una nueva enfermedad que fue denominada como COVID-19 y la cual ha ocasionado un gran impacto tanto en México como en el resto del mundo. Esta nueva enfermedad ha afectado prácticamente a todos los grupos de población, algunos más que a otros, como lo han mencionado ya mis ponentes antecesores. Desafortunadamente dentro de ellos, uno de los grupos vulnerables es la población de adultos mayores, quienes han tenido mayor riesgo de complicarse por esta enfermedad y también la complicación incluida la muerte dentro de estas afectaciones por la enfermedad. Además, los daños de esta enfermedad han ido más allá a otras esferas, tanto en las esferas sociales, en la esfera de salud mental, en las esferas económicas también, donde nuevamente uno de los grupos más afectados han sido los adultos mayores, que han, por las mismas intervenciones que se han utilizado para prevenir la infección por esta nueva enfermedad, que es el confinamiento, ha llevado a los adultos a situaciones de aislamiento,
con graves repercusiones. Y bueno, ante la falta de tratamientos específicos para esta enfermedad, tratamientos farmacológicos específicos, la esperanza se ha centrado o se centró en una de las intervenciones más costo-efectivas de la salud pública, que es la vacunación. El desarrollo de la vacuna comenzó muy rápido y finalmente llegó para finales de diciembre del 2020, es que se comenzaron a probar las primeras vacunas y aplicar las primeras dosis en diferentes países, dentro de ellos en nuestro país, en México. Y bueno, conforme fue avanzando esta estrategia de prevención y de mitigación contra la COVID-19, se comenzaron a mostrar los efectos benéficos, sobre todo en aquellos países que alcanzaron muy rápido unas coberturas de vacunación muy satisfactorias o muy altas. Uno de los ejemplos más sonados es el caso del Estado de Israel, ¿no? Donde se mostró una disminución muy radical en la tasa de mortalidad por COVID-19 después de la vacunación contra esta enfermedad. Y bueno, sin embargo, no es la misma situación para todos los países, ya que algunos países se han enfrentado al limitado acceso a estas vacunas, siendo esto uno de los principales obstáculos. Pero no es el único obstáculo que enfrentan los países para poder implementar de manera óptima la vacunación en los grupos de población objetivo. Otro de los obstáculos presentes es la desinformación, que muchas veces vienen en forma de mitos. Este monstruo de la desinformación se ha estudiado o se ha analizado que puede ocasionar una disminución en la aceptación de la vacuna y con ello disminuir o provocar un menor porcentaje de cobertura en las poblaciones objetivo. Esto a su vez ocasiona que no se cumpla el objetivo de la vacunación, que es obtener una inmunidad de rebaño, tanto por regiones como a nivel mundial. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Pues es cuando por lo menos un 70% de la población está vacunada contra la enfermedad que se busca prevenir. Esto propicia que, aunque exista un porcentaje que no se ha vacunado con ese 70%, se puede lograr una protección para este porcentaje que no, por diferentes razones, no recibió la vacuna. Entonces, este es uno de los retos, de los mayores retos que se tiene que cumplir en los países, mejorar estas tasas de cobertura y de aceptación en las personas. Y una forma de hacerlo es pues combatiendo estos mitos y esta desinformación que puede surgir en torno a los mitos, los cuales comenzaron desde incluso de que se supo que se iban a desarrollar las primeras vacunas, es decir, ni siquiera cuando ya estaban desarrolladas, sino desde esas etapas de desarrollo ya comenzaban a circular bulos de información, muchas veces imprecisa, incluso falsa, sobre las características del desarrollo de las vacunas, de las posibles consecuencias, las posibles intenciones conspiracionales que se han incluso llegado a mencionar y a circular, tanto en México como en el resto del mundo. Y bueno, en torno a esto se puede generar un fenómeno conocido e identificado como infodemia, que es una sobreoferta de información precisamente con estas características, que tiende a ser información imprecisa, falsa e incluso malintencionada, con fines, con intereses de diferentes grupos que tienen pues el interés de malinformar y de causar desconfianza pues en este caso, en la aceptación de la vacuna. Y bueno, aquí en este cuadro enlisté algunos de los principales mitos que se han generado en torno a este tema de vacunación contra el COVID-19. Uno de ellos, por ejemplo, dice: las vacunas contra el COVID-19 pueden causar la enfermedad que previenen. Ya lo mencioné incluso
la maestra Carmen, las vacunas no pueden provocar esta enfermedad, ya que no contienen los virus con capacidad replicante. Como lo han mencionado también, pues tenemos una distinta gama de tipos de vacuna ahorita contra la COVID-19. Existen las vacunas de ARN mensajero, existen las vacunas de vector viral, también existen para su uso las vacunas de virus inactivados. Entonces, ninguna de estas vacunas, algunas no contienen más que porciones, estructuras de otros virus modificados genéticamente para que no tengan la capacidad de replicarse, pero sí de inducir una respuesta inmune. O las que son, como el caso de la vacuna Sinovac, que son inactivadas, que son algunas de las vacunas más tradicionales que se han usado con anterioridad en otras enfermedades y que tanto esta vacuna como las otras de este tipo han demostrado ser seguras y eficaces. Otro de los mitos, por ejemplo, en AstraZeneca, que ha sido una de las vacunas que ha circulado mucha información desde que se estuvo desarrollando hasta su aprobación, es que no era una vacuna segura porque podía causar coágulos. La realidad es que las vacunas, dentro de ellas AstraZeneca, han pasado por las fases de investigación necesarias para demostrar su seguridad y eficacia. Y como bien lo han mencionado también mis compañeros ponentes, los posibles efectos secundarios son muy mínimos comparados con los beneficios que podemos obtener de la aplicación de estas vacunas. Las vacunas salvan millones de vidas y lo están haciendo de esta manera también estas vacunas. Otro mito es que las vacunas se decía que no eran seguras porque eran vacunas todavía experimentales, que que se estaban aprobando muy rápido y que por lo tanto no eran seguras. Si bien en este contexto de la pandemia por COVID-19 hemos visto que efectivamente el desarrollo de las vacunas fue o se propició de una manera muy rápida, muy ágil, precisamente por la emergencia a la que nos enfrentábamos. Precisamente de esa manera se han aprobado diversas vacunas, aprobación para uso de emergencia en el contexto de la COVID-19. Sin embargo, esto no quiere decir que se hayan saltado las fases de investigación. Todas las vacunas han cumplido con las 3 fases de investigación necesarias para demostrar su seguridad y eficacia. No debes vacunarte si eres hipertenso o diabético. La realidad es que las personas, sobre todo las personas adultas mayores con comorbilidades, incluidas la hipertensión y la diabetes, pueden vacunarse y no padecer alguna de estas enfermedades no es contraindicación para recibir la vacuna. La vacuna CanSino no es efectiva, es uno de los últimos mitos que ha estado circulando en los últimos días, y lo mismo sucedió con la vacuna Sinovac, la vacuna Sinopharm, la vacuna Sputnik, que mencionaron que no tenían suficiente efectividad. La realidad es que estas vacunas han demostrado en los estudios que se han generado la evidencia suficiente para demostrar su seguridad y eficacia. Entonces, lo que debemos hacer como estrategias de salud pública es atacar estos bulos de desinformación para generar la confianza y la aceptación en la población y mantener las coberturas de vacunación necesarias para la inmunidad que buscamos. Gracias. Gracias, doctor Vladimir, por los comentarios realizados en esta primera intervención. Nos está quedando cada vez más claro la importancia de hablar de las realidades de las vacunas y de seguir cuidándonos pese a que ya una parte importante de la población mexicana esté vacunada. El virus va a estar presente y creo que parte de esta duda es la que están expresando nuestra audiencia en el chat, y a su vez les haremos estas preguntas a nuestros invitados. Para terminar con esta primera ronda, le pido por favor al doctor Rafael Bojalil nos ofrezca sus comentarios en torno al tema de este conversatorio, que es
mitos y realidades de la vacunación en personas adultas mayores. Adelante, doctor Bojalil, por favor. Muchísimas gracias. Primero agradecer a los organizadores por haberme invitado a hablar de un tema tan importante y es un honor compartir este conversatorio con tres jóvenes preparados. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí. Déjenme empezar diciéndoles que los adultos mayores, en este caso considerados como más de 65 años de edad, son, desde hace tiempo lo sabemos, son vulnerables a diversas enfermedades. Por ejemplo, en influenza y neumonía, incluso teniendo vacunas, la respuesta a las vacunas de influenza y neumonía no es igual en adultos mayores que en jóvenes, tienen una menor respuesta. Son también susceptibles a tener enfermedades autoinmunes, a tener neoplasias, cáncer, etcétera, a ser hipertensos, a tener enfermedades cardiovasculares. Y ya pasando a las vacunas, que es el tema del día de hoy, déjenme nada más hacer énfasis en un par de detalles importantes al respecto de la respuesta inmune. Primero, tiene dos fases. Esto es importante entenderlo. La respuesta inmune innata, que es la que tenemos permanentemente en el cuerpo y que no requiere ser activada, ahí está e inmediatamente responde, como verían aquí, produciendo interferones, con proliferación de células asesinas naturales, ahí está. Después viene la respuesta inmune adaptativa, que ya implica la producción de anticuerpos, que es la parte más conocida y reconocida de la respuesta inmune, pero está lejos de ser la única o necesariamente la más eficiente. Y también la respuesta inmune adaptativa incluye la activación de linfocitos T, además de los linfocitos B, que son los que al diferenciarse en células plasmáticas producen anticuerpos, pero también tenemos respuestas de T que son mucho más difíciles de medir. Entonces, normalmente lo que medimos ante una vacuna es la presencia de anticuerpos, pero no hay que olvidar que también tenemos otro tipo de defensas en el organismo en contra de los microorganismos. Y enfatizar también en que normalmente las vacunas tienen 2 o más dosis separadas por algún tiempo para inducir inicialmente una respuesta primaria y después una respuesta secundaria que se da ante encuentros subsecuentes con el microorganismo, de tal manera que por eso son más eficientes las vacunas después de su segunda dosis. Hay vacunas como la de CanSino que se han probado con una sola dosis y son suficientemente eficientes, pero hoy por hoy ya están probando la posibilidad de meter una segunda dosis de CanSino. Ahora, con el envejecimiento ya nos hablaron los ponentes previos de la inmunosenescencia, que eso implica que se deteriora el sistema inmune con el envejecimiento y se deterioran estas dos fases de la respuesta inmune, tanto el sistema inmune innato, donde participan un conjunto de células como neutrófilos, macrófagos, células NK o asesinas naturales, células dendríticas, etcétera. Y aquí hay un listado que no me voy a detener en él, de todos los fenómenos que suceden en términos de disminución de la respuesta innata durante el proceso de envejecimiento. Lo que sí es importante enfatizar es que esta disminución de la respuesta innata tiene efectos sobre nuestra capacidad de defendernos en contra de enfermedades, pero también sobre la capacidad de montar respuestas inmunes después de haber sido vacunados. Ahora, durante el envejecimiento también, ya dijimos que hay respuestas que dependen de linfocitos B que se transforman en células plasmáticas que producen anticuerpos, y es muy importante la respuesta que depende de los linfocitos T, que además es necesaria para que los linfocitos B produzcan anticuerpos. También hay una serie de fenómenos que provocan que observemos múltiples defectos en la función de células T asociados al envejecimiento, lo cual también implica que hay un deterioro de la respuesta inmune, entonces no solo innata, sino también un deterioro de la respuesta inmune adaptativa
conforme avanza la edad. Y uno de los fenómenos más importantes en el proceso de envejecimiento es que se genera un ambiente interno inflamatorio, que podría parecer que eso nos defendería de las enfermedades, pero no necesariamente es así, porque se reduce la cantidad de linfocitos B, productores de anticuerpos, cambian las poblaciones de linfocitos T, que a su vez tienen distintas subpoblaciones, en donde normalmente aparecen más células CD8, que son citotóxicas, y disminuye la población de linfocitos T CD4, que son las cooperadoras, y a su vez los linfocitos CD4 normalmente no durante la juventud no se producen grandes cantidades de un subtipo que se llama TH17, que es francamente proinflamatorio, y este se acumula mucho durante durante el envejecimiento o en el proceso de envejecimiento. De tal manera que, insisto, ya nos hablaron de la inmunosenescencia, pero como resumen, durante la inmunosenescencia provocada por el envejecimiento, la inmunidad innata se deteriora, tenemos defectos en la función de células T, tenemos una declinación de la respuesta inmune adaptativa y además se acumulan mediadores inflamatorios. Ahora bien, este es un estudio, ya Vladimir Ilich nos habló de lo que sucede en Israel. Este es un estudio de Israel en donde se ve que la incidencia diaria se modifica en función de dos cosas, de si después de la primera dosis y después de la segunda dosis, estamos hablando de incidencia diaria de casos de COVID-19. Si ustedes ven, la incidencia diaria durante el periodo de referencia y el periodo de referencia se refiere justo a los primeros 7 días después de la primera dosis de vacuna, que está claro que en esos primeros 7 días no hay protección en contra de SARS-CoV-2, por eso es un periodo de referencia, y luego el periodo de protección se refiere a los 7 días posteriores a la segunda dosis de vacuna. Ustedes ven que en todos los grupos etarios la incidencia durante los primeros 7 días evidentemente no protege, y como la primera dosis no protege, y como sigue habiendo casos, la incidencia diaria va aumentando. Después del 7º día empieza claramente a caer la incidencia diaria de casos de COVID-19, no importa si son sintomáticos o asintomáticos, esto es por detección del virus por PCR, y aquí lo que ven es que claramente cae en todos los grupos. Llama la atención que a los 20-21 días hay una elevación, por ejemplo, en los grupos de 16 a 44 años, y un poco después hay una elevación en el grupo de 75 años o más, y también hay una elevación en el grupo de 45 a 64 años, lo cual quiere decir que probablemente la protección adquirida con una primera dosis, estamos hablando de la vacuna de Pfizer, pueda llegar a una meseta en algún punto y a lo mejor disminuir su eficacia con una sola dosis. Después de la segunda dosis, francamente, la incidencia ya cae y se mantiene, no sé, después de este seguimiento, si vuelve a elevarse después de los 20 y tantos días la incidencia, pero es francamente mucho más baja que la incidencia después de la primera dosis. Esto nos enseña claramente que después de una dosis no podemos confiarnos, y después de 2 dosis tampoco al 100%. Ahora, ¿qué pasa con la incidencia acumulada dependiendo de los grupos de edad? Fíjense, en la primera dosis la vemos, la incidencia acumulada la vemos en rojo, naranja, y la segunda dosis la vemos en azul. En los grupos más de más jóvenes, digamos menores de 64 años, no aparecen aquí los menores de 45 porque prácticamente no hay incidencia ahí, pero no se nota una diferencia muy clara entre primera y segunda dosis. En los grupos de edad de 65 a 74 años, sí se nota claramente cómo la incidencia acumulada, es decir, se van sumando las incidencias, los casos nuevos, se van sumando a través de los días. Y aquí ya no hablamos de incidencia solo de casos, estamos hablando de incidencia de hospitalizaciones, que es muy importante.
Entonces, en los individuos de 65 a 74 años, claramente, después de la segunda dosis, la incidencia de hospitalizaciones disminuye claramente comparado con la primera dosis que ya dijimos que está en rojo, pero noten que no es cero. Es decir, hay una incidencia que de todos modos se va acumulando de hospitalizaciones. Y si notan ustedes, todas estas, las tres gráficas tienen el mismo número aquí, es decir, son comparables una gráfica con la otra. Y ya para los adultos mayores de 75 años, ustedes ven que después de una dosis se va acumulando la incidencia de hospitalización y después de 2 dosis baja relativamente la incidencia de hospitalización, pero nótese que no llega a cero nunca. Se siguen acumulando casos de hospitalización. Esto es muy importante para insistir que debemos seguirnos cuidando aún después de 2 dosis de vacunación. Muchísimas gracias. Por el momento es todo. Gracias a usted, doctor Rafael Bojalil, por esta primera intervención realizada. No, así como nos lo habían comentado nuestros ponentes anteriores, usted ya de forma gráfica lo ilustró. El hecho es que hay que seguirnos cuidando. La tendencia, aún ya con las 2 vacunas, aún ya con las 2 dosis de vacuna aplicada, esto no significa una inmunidad total, una inmunidad al 100%, sino que siempre está latente la posibilidad de contagiarse por COVID-19. Gracias a nuestros 4 ponentes por sus comentarios en esta primera ronda del conversatorio. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas del público. Les comento a nuestros invitados que quien quiera responder cada una de las preguntas planteadas podrá hacerlo. Tenemos una primera pregunta de Leo Hernández, quien cuestiona: ¿por qué impactan más las fake news a las personas de la tercera edad? Maestra María, por favor. La forma en la que adquieren las personas adultas mayores la información regularmente son de los medios tradicionales, tanto periódicos, televisión o radio, o de las personas que están cercanas a ellos que tienen acceso a redes sociales. Con la intercomunicación como está en la actualidad, surgen muchísimas noticias y se ha optado, por la pandemia, se ha optado por replicarlas, pero sin buscar si realmente tienen una fuente, si son reales, y todo esto llega a las personas adultas mayores de primera mano, ya sea de sus familiares, de sus cuidadores. Por eso es muy importante que también nos pongamos a revisar todas las noticias que llegan hacia nosotros y las que llegan a las personas adultas mayores de estos medios, quienes están difundiendo estas noticias, del impacto que están creando en ellos, porque es un poco menor el acceso que tienen a la información digital las personas adultas mayores por diferentes determinantes. Entonces hay que ser más responsables con la información que seguimos replicando. Creo que es por eso impacta tanto esta información a las personas adultas mayores. Gracias, maestra, por su respuesta. Doctor Bojalil. Bueno, hay un comentario ahí en el chat que dice: considera Ana Gamble que las noticias falsas impactan en todos los grupos de edad. Yo creo que esto es cierto. Depende mucho más probablemente de los niveles educativos, de la preparación universitaria o no, que de la edad, porque incluso salió un estudio recientemente que 12 fuentes de noticias falsas eran las que se habían difundido gran cantidad de estas fake news, por ejemplo, en Estados Unidos, solo saliendo de 12 fuentes. Entonces, más bien, yo lo que recomendaría es tomar con mucha precaución todo lo que aparece en las redes sociales, porque muchas veces son inventos y lo tomamos como si fueran verdades absolutas. Mi recomendación siempre es: recurramos a la ciencia. Esto es lo más importante.
Gracias, doctor Bojalil. ¿Alguien más de nuestros invitados desea responder a este cuestionamiento? Doctora Copizzi. Sí, no tengo evidencia, ¿no? A qué grupo de edad le es más susceptible las fake news. Sin embargo, yo creo que justo estos espacios de intercambio de ideas y de evidencia científica fortalecen, ¿no? Y combaten precisamente esa situación. Entonces, en ese sentido, yo creo que una buena estrategia de la universidad es esta herramienta y sobre todo, ¿no? Alzar la voz como académicos, ¿no? Y compartir y trabajar con instituciones como el INAPAM para generar más espacios de este tipo, ¿no? Las fake news, yo creo que a todos, ¿no? En todos los niveles y en todas las épocas nos han repercutido, pero en la medida que los científicos nos acerquemos de la mano con la población, ¿no? Que no, obviamente no está tan permeada a lo mejor la información, eso se podrá abatir. Gracias, doctora Copizzi. Ahora tenemos 4 preguntas más que van en el mismo sentido. Le voy a dar lectura a cada una de ellas para una posterior respuesta de nuestros invitados. La primera pregunta la realiza Beatriz, quien cuestiona, una vez vacunada la persona, ¿cuánto tiempo tiene de inmunidad? Es decir, ¿en qué tiempo requeriría volver a vacunarse? La segunda pregunta la realiza Ameli, quien pregunta, ¿la vacuna para COVID-19 seguirá un esquema de varios refuerzos como otras vacunas? La tercera pregunta la realiza Consuelo, quien pregunta, ¿la vacuna contra COVID tendrá que administrarse cada año como la de la influenza? Y finalmente, tenemos la pregunta que realiza Guadalupe en torno a la vacuna CanSino. Se ha dicho que amerita una segunda aplicación a los 6 meses. ¿Esto es real? Le cedo el uso de la voz a nuestros invitados. Doctor Bojalil. Sí, muchísimas gracias. En realidad no tenemos información para contestar las 3 primeras preguntas. Bueno, tampoco la cuarta, pero las 3 primeras van en el mismo sentido. El virus SARS-CoV-2 muta mucho menos, por ejemplo, que el virus de la influenza. Nosotros nos tenemos que poner una vacuna contra la influenza cada año porque es un virus que muta mucho y año con año probablemente nos lleguen ya cepas cambiadas y las vacunas de los años previos pueden no proteger igual, de tal manera que siempre es recomendable vacunarse año con año. ¿Qué va a pasar con las vacunas contra el SARS-CoV-2? En realidad no tenemos todavía suficiente información para decir algo muy concreto. Lo que sí sabemos es que muta menos que el virus de la influenza porque es un virus RNA de cadena sencilla que tiene una exonucleasa que repara las mutaciones y entonces esto hace que sea mucho menos mutante que el virus de la influenza. Tenemos la esperanza de que dure por más de un año, pero en realidad no lo sabemos. El hecho de que CanSino se tenga que aplicar un refuerzo a los 6 meses, pues salió alguna información, pero en realidad tampoco hay datos concluyentes al respecto. De hecho, no han publicado los de CanSino sus resultados de fase 3 en ese sentido, pero probablemente muy pronto tengamos esa publicación para poder contestarlo con datos duros, a ver si es cierto que baja la protección a los 6 meses. Gracias, doctor Rafael. ¿Alguien más de nuestros invitados desea dar alguna respuesta? Doctora Copizzi. Sí, coincido con el doctor Rafael. Justo, ¿no? No hay evidencia ahorita que nos permita dar respuestas concretas, ¿no? En relación precisamente en qué momento o cómo se va a fijar el esquema de vacunación. Las vacunas siguen en estudio, sin embargo, obviamente en su momento, cada una tendrá un perfil distinto de dosificación, muy probablemente, dependiendo de la manera en cómo se produjo, ¿no? Y obviamente la evidencia que se tenga sobre precisamente esta inmunidad, ¿no? En el caso específico de CanSino, como bien lo mencionan, pues está todavía en estudio para ver la fase 3, y bueno, también recordar que pues tenemos poco con las vacunas, ¿no? Alrededor a finales del año pasado es que empezó la campaña fuerte de vacunación en algunos países, entonces tendremos que esperar mínimo un año para tener evidencia, ¿no? Un poco más concisa de lo que pasa con las vacunas en la población, porque algo sí es cierto. Una es la eficacia, ¿no? Y este perfil de seguridad que manifiestan las vacunas en el ámbito clínico,
y otra justo en el ámbito poblacional. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, la autoridad sanitaria tendrá precisamente que evaluar esas dos perspectivas. Gracias. Gracias, doctora Copizzi, por su respuesta. ¿Alguien más de nuestros invitados desea responder la pregunta? Bien, pasemos a la otra pregunta. La realiza Pilar León, quien cuestiona una de las vacunas. Parece que perdemos a Eduardo un momento, pero leo la pregunta. Dice, una de las vacunas que han tenido reacciones adversas en la población como trombosis es la vacuna de AstraZeneca. ¿Qué evidencia existe en nuestro país de esta situación? Es algo que comentaba ya por ahí. Adelante, si alguien gusta contestar. Pues yo no conozco ninguna evidencia de efectos en nuestra población. No sé si se han reportado casos, pero en todo caso ya hay reglamentos al respecto de cómo utilizarla, sobre todo en Europa, que es donde se está usando, en Estados Unidos no se está usando, y se tiene que limitar a ciertos grupos de edad. Es decir, a los individuos jóvenes se prefiere no poner esta vacuna porque hay un riesgo relativamente alto en pacientes que normalmente no tienen ese riesgo. Es decir, a cualquier paciente que le dé COVID-19 tiene un riesgo infinitamente más alto de tener una trombosis que por la propia vacuna. Entonces, simplemente por precaución, se han limitado ciertos grupos de edad para poner la vacuna, pero en realidad no es una incidencia alta de estos efectos como la trombosis, y no hay una razón real como para retirarla del mercado. Muchas gracias, doctor Bojalil. ¿Alguna persona más que quiera contestar? En ese caso, tenemos una pregunta más que dice, ¿cómo podemos monitorear y mejorar el estado de nuestros pulmones? Yo me sigo cansando mucho, sobre todo al hacer el ejercicio. Medio COVID en enero y tuve que utilizar oxígeno durante 2 meses. Si alguna persona gusta contestar. Adelante, doctor Lipke. Bueno, yo creo que en este caso el monitoreo, bueno, como bien sabemos, pues estos efectos de la enfermedad por COVID-19, pues no, al principio no estábamos preparados. Conforme fue surgiendo la evidencia, se fue observando que no, aunque la persona ya había salido del cuadro sintomático, podía quedar con secuelas. Incluso hay un síndrome ya descrito por secuelas de COVID-19. Entonces, el seguimiento yo creo que tiene que hacerlo con el médico especialista, neumólogo, para el monitoreo de su función pulmonar y también para ver si es necesario continuar con la terapia de rehabilitación que supongo que debió haber llevado a cabo también. Muchas gracias. Sí, doctor Bojalil, adelante. Sí, lo que nos acaban de decir es absolutamente cierto. Hay que considerar que esto no es una recomendación, no puede ser una recomendación así en una reunión, sino que si todavía hay dificultad para hacer ejercicio y para respirar, tiene que ser monitoreado definitivamente por su neumólogo, o incluso porque, bueno, siempre hay la posibilidad que los daños sean muy difíciles de revertir, o incluso que se genere una fibrosis en el pulmón, de tal manera que esto tiene que ser inmediatamente valorado por un profesional médico en el tema de pulmones. Muy bien, muchas gracias, doctor Bojalil. ¿Alguna otra persona o pasaremos en ese caso a la parte de conclusiones, donde les recuerdo que cada quien tendrá una ronda de 5 minutos para dar sus conclusiones? Entonces, iniciaremos en el mismo orden. Por favor, maestra Carmen. Tampoco la veo, parece que también tuvo problemas con su internet. Dice que no le permite activar. María del Carmen, permítanme. Listo, a ver, maestra, por favor. Gracias. Perdón con los problemas que tuve con el internet. Pues es
importante seguir promoviendo la vacunación en las personas adultas mayores y en el resto de la población. Ahorita estamos ante esta emergencia sanitaria, entonces hay que se sigan vacunando contra el COVID-19 y también que no descuiden su esquema de salud, que tengan sus vacunas completas y que las personas que ahorita nos están escuchando, que sean agentes promotores también de la vacunación, que no sigan promoviendo las fake news o los mitos y que vean más por la realidad, que se informen en medios confiables para que también esa información pueda llegar a las personas adultas mayores. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Por favor, doctora Copizzi, tiene 5 minutos para sus conclusiones, por favor. Sí, parece que no la escuchamos. Si quieren, mientras pasamos, por favor, con el doctor Illich y regresamos. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que mi conclusión es que se debe de trabajar en estrategias, precisamente como este tipo de estrategias, este tipo de pláticas u otras estrategias encaminadas a inocular. Hay un artículo que se llama Inocular para la desinformación. Yo creo que si actuamos desde antes, ofertando información y canales de comunicación confiables, que las personas los conozcan, podemos hacer que cuando en los distintos medios de comunicación circulen bulos de información falsa, imprecisa, fake news, las personas puedan discriminar este tipo de información y al momento de que la leen, puedan analizarla y discriminar este tipo de información. Yo creo que esa es una de las principales estrategias, no solo encaminada a las personas adultas mayores, sino al entorno, a sus familiares. Hay investigaciones también que revelan cómo las personas adultas mayores o de otros grupos etarios también se basan mucho en la opinión de sus familiares. Entonces yo creo que hay que combatir por todos los frentes este tipo de mitos y desinformación. Gracias. Sería todo. Muchas gracias. Ya estaba por aquí Eduardo, pero parece que tiene otra vez problemas. Pasaríamos entonces, por favor, a las conclusiones por parte del doctor Rafael Bojalil. Por favor, doctor, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer nuevamente la invitación y la atención de tanta gente en este Zoom. Yo creo que la lección más importante, al menos de la parte que me tocó exponer, es que sí hay que estar más tranquilos después de estar vacunados, pero no descuidarse. Hay que entender que ninguna vacuna hasta la fecha tiene un 100% de protección. Y el hecho de que tenga 90 o 92% de protección implica que, suponiendo que las poblaciones vacunadas y no vacunadas sean las mismas, que no lo es, pero que si tienen 90% de protección, 10 de cada 100 individuos que estén enfermos van a ser vacunados, es decir, se enfermarán aún estando vacunados, de tal manera que una vez enfermos no necesariamente nos protege contra la enfermedad grave y tampoco necesariamente nos protege contra la muerte. Hay que estar muy claros en ese sentido. No hay un 100% de protección. Eso hay que entenderlo con toda claridad. Y luego, lo otro es que se ha dado mucho menos énfasis en todos lados a la necesidad de la ventilación. No podemos, no debemos trabajar en lugares cerrados aún estando vacunados. Tenemos que trabajar en lugares que tengan ventilación y recambio completo del aire que está en ese lugar, por lo menos 3 veces cada hora, mínimo. Y en los lugares que se pueda, necesitamos utilizar monitores de CO2, de concentraciones de CO2, para estar seguros de que no se están acumulando las exhalaciones. No porque haya una relación entre CO2 y el virus, pero sí hay una relación entre concentración de exhalaciones y concentración de CO2,
Y cuando se empieza a concentrar el CO2, si hay una persona infectada, implica mucho más riesgo de infectarse. Entonces, hay que intentar trabajar al aire libre, las aulas donde se trabaje con mucho menos gente y aún respetando la distancia y el uso de cubrebocas. El punto más importante es que tenga ventilación el espacio. Las oficinas cerradas, por ejemplo, en la universidad, no se debe trabajar en oficinas que no tienen una adecuada ventilación, aún con el uso de cubrebocas y aún con la vacunación. Entonces, yo pido en general que se tome en cuenta este fenómeno de que en los aerosoles es donde está la mayor probabilidad de contagio, mucho más que en las gotitas que expulsamos al hablar y que caigan directamente en nuestro interlocutor. Entonces, la recomendación es en los lugares donde se pueda utilizar monitores de CO2 y evitar que el CO2 pase de 700 partes por millón en el ambiente. Cuando en lugares ventilados normalmente está entre 400 y 450 partes por millón, no debemos permitir que pase las 700 partes por millón, y si es así, hay que desalojar el espacio hasta que regrese a la normalidad y estar monitoreando constantemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bojalil. Pues es de esta forma que llegamos al final de este conversatorio. Agradecemos a nuestros ponentes, a las personas que nos acompañaron y permítanme compartir pantalla. Y no nos queda más que agradecer, otorgando ahorita de manera virtual esta constancia a las personas que nos acompañaron como ponentes, y me permito leer la constancia. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y la Universidad Autónoma Metropolitana otorgan la presente constancia a la maestra María del Carmen Salazar Jiménez por su participación como ponente en el ciclo de conversatorios Las Personas Adultas Mayores en el contexto de la COVID-19, con el tema Mitos y realidades de la vacunación en personas adultas mayores, realizado el 11 de junio de 2021 en modalidad virtual. Firman el doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana, y el licenciado Jorge Alberto Valencia Sandoval, encargado de despacho de la Dirección General y director de Administración de Finanzas del INAPAM. Muchas gracias. Muchas Tenemos gracias. también la misma constancia para la doctora Copitzi Cruz Cruz, para el doctor Vladimir Ilich Arteaga Salgado y por supuesto para el doctor Rafael Bojalil Parra. Muchas gracias. Estas se las haremos llegar por correo electrónico y no nos queda más que invitarlos a la siguiente sesión, que tendrá como tema principales problemas de nutrición en las personas adultas mayores durante la pandemia por COVID-19, la cual se llevará a cabo el próximo martes 15 de junio a las 17 horas. Muchísimas gracias a todos por su participación, a nuestros ponentes y a las personas que nos acompañaron esta tarde por el Zoom. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.